Vale. Bueno, pues eso, vamos a empezar con la presentación. Esto, el tema que nos van a contar Marcos y Dani, pues surge de nuestra última reunión del grupo Threshold allí en Valencia, en el que hablábamos de el problema de los motores que estabais ajustando con un modelo y estáis ajustando los parámetros, ¿no? Y decidimos proponeros que probáramos con gramáticas evolutivas. Marcos vino aquí a hacer una semanita en una estancia y han sacado Dani y él unos cuantos resultados y eso es lo que nos van a contar. Así que cuando queráis, empezáis compartiendo pantalla, Dani y Marcos, el que empiece. Vale, si quieres compartir tú la pantalla. Vale. Perdón por que no he tenido tiempo. Motores. Vale. Vale, en principio estaría compartiendo. ¿Podéis ver? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer que estéis aquí para escuchar más o menos los avances del proyecto. Vamos a hablar un poco del estado en el que está actualmente el trabajo y, bueno, también vamos a hacer un pequeño resumen para los que no estaban al tanto de en qué consiste un poco el problema. Como bien ha dicho, este trabajo ya viene de esa pequeña estancia que estuvo Marcos aquí con nosotros, que serían los primeros puntos de la presentación. Y luego hemos ido en contacto y hemos continuado un poco pues, con estas líneas de trabajo. En primer lugar, pues vamos a hablar un poco de la metodología que estamos utilizando y cómo estamos abordando el problema. Luego Marcos se encarga de contar un poco más en profundidad en qué consiste el mismo. Luego hablaré un poquito de los resultados que obtuvimos durante esa estancia y luego hablaremos del nuevo trabajo que hemos realizado, tanto con el tratamiento de delay como de la identificación de tramos. Respecto a la metodología, estamos utilizando dos elementos principales. El primero es el uso de las gramáticas, del DSG, que son la Dynamic Structure Grammatical Evolution, el cual su punto más representativo es el uso de una gramática en la cual vamos a ir imponiendo aquellas reglas para la creación de individuos que se ajusten a mayor medida de lo que realmente estamos buscando, que nos permitirán ya sea introducir conocimiento experto, así como encontrar nuevas relaciones que no se habían contemplado en una primera instancia. Y luego tendríamos el Epsilon Lexical Selection. A fin de cuentas, esto sigue siendo un proceso evolutivo por el cual necesitamos una métrica para hacer la selección de los individuos a la hora de generar futuras poblaciones. Para ello hemos optado por el Epsilon Lexicase, el cual nos permite obtener individuos que son expertos en determinadas regiones del problema, en lugar de quedarnos con soluciones que, si bien en un punto medio tienen mejor resultado, realmente tienen un desempeño, por así decirlo, mediocre. En el sentido de que nos quedamos con aquello que tenga mejores resultados en una media de puntos, en lugar de quedarnos con aquellos que realmente destacan en partes del problema y luego, mediante evolución, intentar obtener individuos potencialmente útiles. Concretamente, estamos utilizando una variante que es el Epsilon Lexicase, que lo que utiliza es, en vez de quedarnos solamente con aquellos individuos que tienen el mejor resultado, nos quedamos con un pequeño porcentaje de ellos, utilizando para eso una especie de threshold, que está descrito a través de ese epsilon que tenemos aquí, que es es como la mediana de una especie de mediana de medianas respecto al error. Bueno, ahora Marcos va a hablar un poco del problema en cuestión.
Sí, bueno, buenas tardes. El problema que estamos abordando al final es un problema de emisiones en motor. Nosotros tenemos una serie de datos que vienen representados por series temporales. Esos datos son un conjunto de variables que tratan de representar la física del problema. Son variables como la presión, la temperatura, el gasto másico, concentraciones químicas de gases. Y con esas variables nosotros tenemos dos salidas de gases contaminantes, que son los óxidos de nitrógeno y el amoníaco. De momento estamos trabajando con los óxidos de nitrógeno, aunque sí que es verdad que queremos llegar a trabajar con multiobjetivo y utilizar ambas salidas para nuestro análisis. Entonces, en estas series temporales, nosotros podemos distinguir 4 casos de funcionamiento, ¿no? Que son el arranque, que es el que está arriba a la izquierda, donde tenemos unos picos iniciales de emisiones bastante importantes hasta que alcanzamos un funcionamiento más nominal o normal. Luego tenemos el funcionamiento nominal, que está justamente abajo. Es un funcionamiento donde tenemos emisiones mucho más reducidas y cuando tenemos emisiones es debido a que el sistema está tratando de ajustarse porque precisamente los sistemas que llevan incorporado el motor pretenden evitar que ocurran estas emisiones. Luego, arriba a la derecha tenemos un caso de leak. Los leaks son casos donde tenemos picos de emisiones elevados en un pequeño periodo de tiempo. Y luego, abajo a la derecha, tenemos casos de saturación. Saturación es cuando el filtro químico que está presente a la salida del motor y que es lo que nos regula las emisiones, satura y no funciona a pleno rendimiento. Entonces tenemos unas emisiones que no son tan elevadas como en arranque o en los casos de leak, pero que se mantienen más o menos constantes durante el tiempo. Si os dais cuenta, en el caso nominal, las emisiones durante bastantes tramos son 0 o muy cercanas a 0. Pasa a la siguiente también. Vale. Entonces, como decía Iñaki, nosotros primero intentamos resolver este problema utilizando modelos matemáticos que intentasen representar la física del sistema que estábamos tratando. Entonces, aquí podemos comparar los resultados de nuestro modelo con los resultados que dan los sensores, o sea, con los resultados, con las medidas que dan los sensores. Entonces, se puede ver que para el caso nominal de arriba, o sea, de abajo a la izquierda, más o menos recoge la tendencia, pero para el caso de arranque, el caso de saturación, vemos que en arranque no consigue ni mucho menos llegar a los picos que debería llegar, y para el caso de saturación pasa un poco lo mismo, no consigue levantar las emisiones. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque al final el modelo es un modelo bastante complejo, pero no recoge la física que hay detrás de los arranques y de las saturaciones. Al final, en los modelos tenemos que establecer un compromiso en lo que queremos representar y cómo de complicado queremos el modelo. Si complicamos el modelo indefinidamente, agregando más y más y más parámetros y más términos, tal vez consigamos mejorar los resultados, pero perdemos de vista el objetivo de los modelos, que es intentar entender lo que está pasando, entender el problema. Entonces, antes de seguir completando el problema, probamos con el enfoque de las gramáticas evolutivas. Pasa a la siguiente, ¿no? Vale. Entonces, hasta aquí, esto es lo que ya habíamos comentado previamente en otras reuniones, pero ahora voy a hablar de la agrupación de casos. Nosotros hemos dividido los casos porque al final, cuando entrenamos con las gramáticas, es interesante
darles como datos para entrenar unos tramos donde el comportamiento del motor sea similar, para que al final no pedirle a la gramática una única expresión que recoja todo el comportamiento, sino que facilitarle un poco la faena, porque al final en los tramos de funcionamiento distintos entran en juego físicas distintas. Entonces, una única expresión que lo recoja todo no va a salir. Entonces, de una reunión que tuvimos con los expertos, los técnicos en motores, una cosa que nos comentaron fue que a lo mejor los tramos de funcionamiento nominal y los tramos de leak se podían agrupar. Esto es porque para el caso de arranque y para el caso de saturación, nosotros tenemos una señal, que es el modo motor, que nos puede indicar más o menos cuándo nos encontramos en un arranque o cuándo nos encontramos en una saturación. Sin embargo, el modo motor del caso nominal y el modo motor del caso leak es el mismo. Entonces, identificar estos tramos es bastante complicado. Entonces, de ahí surge la idea de decir, bueno, vamos a ver si esos tramos realmente son escenarios distintos o se pueden agrupar en un único escenario, ya que la física es la misma. Bueno, en estas gráficas lo que yo he hecho ha sido un análisis de cómo funcionarían las funciones que ha obtenido la gramática evolutiva para un tramo de funcionamiento si las utilizamos en el otro tramo de funcionamiento. En la gráfica de la izquierda, al final lo que buscamos es que los puntos rojos y los azules estén lo más cerca posible del 1. Y en la gráfica de la derecha lo que pretendemos es que los puntos rojos y azules estén cerca de la pendiente. Entonces, bueno, estos resultados ya los he cotejado con los técnicos y me han dado el visto bueno como que efectivamente podemos agrupar estos modos de funcionamiento, y de aquí en adelante la idea es no trabajar con un modo nominal y un modo leak, sino trabajar con un único modo de funcionamiento que englobe ambos. Esto será importante porque, como lo veremos más adelante, uno de los objetivos que tenemos es intentar identificar los tramos de funcionamiento de forma automática. Hasta ahora los hemos identificado manualmente. Esto es algo que a pequeña escala podemos hacer, pero si queremos realizar este tipo de análisis para muchísimos datos y de una forma sostenible, tenemos que ser capaces de identificar en qué modo de funcionamiento estamos de forma automática a través de las variables del sistema y no hacerlo de forma manual. Entonces, si quieres, Dani, pasa al siguiente. Vale, ahora voy a hablar un poquito de los resultados que obtuvimos con el LXX por tramos. Cuando hablamos del LXX por tramos nos referimos a que hemos aplicado el método, las gramáticas evolutivas utilizando el LXX, pero a la hora de meterle casos en el conjunto de entrenamiento hemos intentado que todos sean del mismo tipo, es decir, solamente vamos a trabajar con casos de tramos para casos de arranque para el caso de arranque, solamente con normales para el de normales, solamente saturación para saturación, y no vamos a hacer intercambios, salvo por el caso que hemos hablado del tema de leaks. En el primer caso podemos ver, las gráficas que estamos mostrando, si bien que parece que no se ajusta por completo, hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo ya es en caso de test. O sea, en el entrenamiento, obviamente, queremos evitar aquellos casos que estuviesen sobreajustados y podrían dar lugar a equívocos, pero como podemos observar, más o menos somos capaces de ir capturando esas subidas del modelo, y dentro de lo que cabe, para ser test, los resultados son bastante aceptables. En este caso es el caso de arranque. Aquí tendremos un caso de saturación, en el cual vemos que la frecuencia de oscilación es mayor, pero más o menos somos capaces de capturar esa tendencia de subidas y bajadas. Es verdad que, como hemos dicho, los tramos de saturación, si bien son similares entre sí, también muestran sus diferencias, y al pasar de entrenamiento a test, pues sí hay ciertos desajustes, pero el error es relativamente aceptable. Por último, aquí tenemos el caso de leaks y de normal, y salvo un problema que vamos a tratar ahora
con mayor profundidad, que es el caso de los delays, podemos ver que aproximadamente somos capaces de ajustar bien las subidas, pero sí se ve que en cada uno de los picos hay un pequeño delay, un pequeño retraso respecto a la señal original. Ahora voy a darle paso a Marcos para que hable un poquito de este problema un poco más, de forma más teórica. Sí, un segundo, Dani, si quieres, tira un poco para atrás, porque quiero comentar para la gente que no haya visto antes estos resultados. Claro, esto en comparación con a lo mejor otros problemas a los que estamos más acostumbrados, esto puede parecer un completo desastre. Quiero decir, los resultados más o menos capturan un poco la dinámica del problema, pero la línea roja y la línea azul se parecen, pero bueno. Entonces, esto es así porque este problema es realmente muy, muy complejo. O sea, con el modelo que hemos tratado, que recoge la física, que estuvimos meses ajustándolo, que ya venía de una tesis anterior que se había hecho con los expertos de motores, el modelo no tenía unos resultados mucho mejores que estos. O sea que al final hay que saber con qué estamos comparando. O sea, en este problema nunca vamos a tener unos resultados que sean una maravilla, que ajusten muy bien a los datos experimentales. También porque los datos experimentales tienen muchos errores, tienen muchos falsos ceros, tienen muchos tramos donde el sensor no está midiendo del todo lo que debería medir. Entonces son unos datos experimentales un poco complicados. Entonces por eso digo que estos resultados son bastante mejores de lo que puede parecer a primera vista si comparamos con otros problemas. Ahora sí pasa a las siguientes. Vale. Uno de los problemas que tenemos es que los sensores están desfasados unos respecto a otros. Esto quiere decir que los sensores de los outputs, que son las medidas de emisiones contaminantes, están retrasadas con algunas de las señales de entrada. Además, este retraso es un retraso que no tiene por qué, y de hecho no es constante en el tiempo ni entre experimentos. Este retraso, en el caso del modelo, se trató de forma constante o estática, es decir, se hizo un análisis de cuál era el retraso promedio entre sensores de entrada y sensores de salida, y con ese análisis se aplicó un retardo constante a todos los experimentos y se ajustó el modelo. Para las gramáticas queremos intentar un enfoque un poco distinto, un poco más ambicioso, pero en una primera aproximación hemos trabajado también con desfases constantes. Más adelante, y de hecho es lo siguiente lo que queremos trabajar, que nos gustaría aplicar un retraso que fuese variable y que siguiese la dinámica del sensor. Pasa si quieres dañar la siguiente. Vale, un poco ahora voy a hablar un poco de la solución que le hemos intentado dar a la hora de lidiar con este delay desde un punto de vista más estático, de una forma más rígida, que ha sido duplicando las variables, aplicando cada una de ellas un cierto retraso y dejando que la gramática sea la que se encargue de elegir unas variables frente a otras en función del retraso que crea conveniente. En este caso, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí es las variables que hemos generado. Por ejemplo, las variables están designadas por una X y luego un valor. Y lo que vemos es que tenemos la variable en su estado normal con un desplazamiento de 25, de 50, de 75 y de 100. Esto lo hemos repetido con todas las variables y, como podemos ver en la gramática, lo que hemos dejado es libre albedrío a la gramática para que sea ella quien se encargue de elegir unas frente a otras. Hay que tener en cuenta que esto está fuertemente sesgado por el conjunto de entrenamiento que utilicemos,
que lo vamos a ver en posterior, pero hay que reconocer que los resultados han sido mejores de los esperados. Aquí lo que podemos observar es un poco esa diferencia de los resultados que hemos obtenido de entrenamiento frente a los que teníamos sin delay. Un tema aparte es el hecho de que se ajuste más la forma de la curva o no. Eso ya ha dependido un poco más del individuo en cuestión. Pero aquí lo que nos queremos fijar sobre todo es cómo los picos que estamos obteniendo realmente cuadran con el pico de dato real. Aquí podemos ver que si bien se ajusta muy bien la forma, hay cierto desplazamiento respecto a la cima de los picos. Como bien comentaba, es bastante importante saber con qué estamos entrenando y frente a qué lo estamos enfrentando, las soluciones que estamos obteniendo. En este caso, de forma similar al caso del SX, lo que tenemos es un dataset compuesto de varios tramos, en este caso de arranque, y para estas primeras pruebas hemos utilizado una regresión simbólica normal, no estamos utilizando el XCase, y estamos trabajando solamente con un solo tramo. Aquí podemos ver en verde la parte correspondiente al entrenamiento, en azul tenemos la señal real y luego en rojo vemos el comportamiento que ha tenido a lo largo de, o sea, la solución de color verde, el comportamiento que está teniendo en tramos que él no ha visto, es decir, por así decirlo, en test. Podemos ver que el error es de 39, es bastante aceptable y si bien vemos que hay algunas salidas que se desfasan un poco del modelo, el comportamiento que está teniendo, como bien ha dicho Marcos, dentro del ámbito de este problema, se ajusta bastante bien a lo que idealmente buscaríamos, que es que captura la dinámica de movimiento de subidas y bajadas y hasta cierto punto, teniendo en cuenta que es un test, los resultados son más que aceptables. El siguiente paso que habíamos planteado es, ahora sabiendo que esta propuesta puede tener un sentido un poco más consolidado, vamos a intentar mejorar los resultados. Para ello, nuestra propuesta era, aprovechando una de las desventajas que tienen las gramáticas evolutivas, que es precisamente la gramática, vamos a intentar incorporar cierto conocimiento que a través de otros análisis hemos comprobado que es coherente. Vamos a intentar mejorar las gramáticas. Para eso voy a dar paso a Marcos. Sí, un segundo, Daniel. Antes de que pases, quiero comentar una cosa sobre la gráfica, que es que en esta gráfica lo que estamos representando es, o sea, nosotros creamos un dataset con los tramos de arranque. Pues en verde está el arranque del primer tramo, que es con lo que hicimos el entrenamiento, luego en rojo es con lo que hemos hecho el test, pero cada uno de los picos es un tramo de arranque. O sea, lo que quiero decir es que la señal original no tiene esta forma. Esto es una sucesión de tramos de arranque que hemos agrupado para verlos todos juntos. Bueno, ya está. Eso. Vale. Entonces, claro, haciendo un análisis un poco más en profundidad de las señales de entrada del problema, nos hemos dado cuenta que para el caso de los tramos de arranque tenemos una física subyacente que es que la forma de la señal de gases contaminantes de entrada al filtro químico del motor es muy similar a la forma de los gases contaminantes de salida. Esto lo veremos más adelante en una gráfica que quedará muy claro, pero básicamente lo que quiere decir es que cuando el filtro está en modo arranque no funciona a un rendimiento muy bajo. Entonces, hemos querido recoger ese conocimiento que hemos adquirido en la gramática que le hemos impuesto al sistema. Hemos introducido lo que denominamos expresiones expertas, expresiones un poco más complejas que preintroducimos en la gramática porque sabemos que reproducen la forma o la dinámica de la señal que intentamos predecir. Esa expresión experta aparece en la gramática en la variable func y bueno, al final
Perdón. Al final, lo que intentábamos era ver si introduciendo este tipo de expresiones mejoraban nuestros resultados. Como en otras reuniones nos preguntasteis qué forma tenían las expresiones que señalan de la gramática, pues bien, antes de pasar a ver los resultados, esta sería una de las funciones, de hecho es la función que veremos luego representada, que ha obtenido la gramática para el comportamiento en el tramo de arranque. Entonces, la función de la gramática, que viene dada por una serie de variables, que en este caso pues tenemos 46 variables porque tenemos nuestro problema inicial tiene 9 variables de entrada, pero como le introducimos variables desfasadas, pues eso viene multiplicado. Tenemos en la función de la gramática, primero el término de la expresión experta que hemos introducido, que al final es una constante por las emisiones de entrada en el filtro químico, partido por la temperatura del filtro menos una constante. Esta expresión es la que recoge la física que hemos detectado en el arranque, y luego abajo viene la corrección que nos aporta la gramática, ¿no? Que es toda esa combinación de variables que al final pues tenemos constantes, tenemos polinomios, tenemos variables dividiendo, tenemos coseno, tenemos tangente. La masa de exhaustión son los gases de escape, la masa de los gases de escape. El delta P es un incremento de presión que se ve entre los gases de escape y los gases de entrada al filtro químico. La PSCR es la presión en el filtro, y la PVAM es la presión ambiental y M motor es el modo motor, que es esa variable que comentaba al principio, que nos dice si estamos en arranque, si estamos en saturación, si estamos en modo nominal. Y ahora pasa, si quieres, Daniel, a la siguiente diapositiva. Vale, aquí tenemos un poco los resultados. Si bien aquí solamente vemos uno de los experimentos que hemos hecho 2 etapas, uno para no forzar más de un cambio a la vez. Primero hemos introducido el conocimiento experto y hemos seguido entrenando con un solo tramo de los múltiples tramos de arranque que está compuesto el dataset, y luego lo que hemos hecho es coger varios tramos y con la misma gramática hemos vuelto a repetir los experimentos. Lo que nos pasó en el primer caso, de utilizar un solo tramo con el conocimiento experto, era que se veía que claramente el sistema estaba bastante sobreentrenado y su desempeño en test no era el que buscábamos. Entonces, lo que hicimos fue aumentar. Nos quedamos con el caso de experimentos que utilizaban múltiples tramos en entrenamiento, y podemos observar que más o menos el resultado se ajusta bastante mejor en la zona de test que lo que hemos visto anteriormente en el caso de sin conocimiento experto. Podemos comprobar que hemos bajado de un 39 a un 31 y seguimos manteniendo esa captación de picos, y también dichos picos están relativamente centrados. Por último, vamos a hablar de la identificación de tramos, que también tiene una componente un poco más teórico, y voy a dar también paso a Marcos para continuar con esto. Sí. Bueno, pues cuando he comentado que habíamos adquirido más conocimiento de la física que hay detrás de los tramos de arranque, es porque al final, cuando nosotros queremos hacer una identificación de en qué tramo nos encontramos, claro, tenemos que hacer una función dependiente de nuestras variables de entrada. Entonces, para hacer esa función, que para los tramos de arranque ya tenemos, lo que se ha hecho ha sido hacer un análisis de todas nuestras variables y ver cuáles de ellas influyen más en los tramos de arranque. Entonces, en esta gráfica
podemos ver precisamente las variables que más influyen en un arranque. Entonces, no sé si se verá muy bien, porque va a estar un poco pequeño, pero la señal azul de ID es la identificación, es lo que nos identifica el tramo de arranque, hasta donde llega. La señal I1 es que está en verde, es nuestra salida del sistema, son nuestros datos experimentales. La señal X3, que está en rojo, es la temperatura del filtro químico. La señal X6, que está en rosa, es la temperatura del motor, y la señal X10 son las emisiones de gases contaminantes antes de pasar por el filtro. Entonces, se puede ver el efecto físico que comentaba antes. Cuando estamos en un arranque y el filtro no funciona o funciona a un rendimiento muy, muy bajo, las emisiones antes del filtro y las emisiones después del filtro son muy, muy similares. Estas señales son todas normalizadas. Entonces, al final, en valor absoluto o en magnitud absoluta no son iguales, porque siempre van a ser bastante superiores a las emisiones antes del filtro que después del filtro, pero de una forma normalizada sí que se ve que son muy similares. Y también se ve como el tercer pico, que puede parecer que seguimos en arranque y, sin embargo, la función que hemos diseñado nos dice que no, podemos ver cómo, claro, en la señal negra, que son los gases antes del filtro, el segundo y el tercer pico son más o menos de la misma altura. Y, sin embargo, la señal verde, que es nuestra salida, el tercer pico es notablemente más bajo. Entonces, podemos ver que ahí la física del sistema está cambiando y ya no estamos en un arranque puro, sino que ya el filtro está empezando a tener efecto. Y está empezando a tener efecto porque la temperatura, que es la temperatura del filtro, que es la señal roja, ha subido por encima de cierto umbral. Entonces, son estas características las que hemos intentado introducir en las expresiones expertas. He estado haciendo pruebas con la función que he desarrollado para identificar los tramos de arranque. He gastado un dataset de 20 experimentos para hacer el entrenamiento. Al final, el entrenamiento que he hecho ha sido algo muy básico, porque al final la función la he ido desarrollando yo, no he gastado una herramienta para hacerla, porque es bastante complicado definir una función objetivo para los tramos de funcionamiento, porque, claro, tú puedes detectar que tienes un tramo de arranque, pero ¿hasta dónde llega ese tramo? Al final me interesa tanto hasta dónde llega el tramo como saber que está. Entonces, en entrenamiento, esta función ha identificado correctamente todos los tramos de arranque. Luego he hecho un test con otros 20 experimentos. También ha identificado correctamente todos los tramos de arranque. Sin embargo, en test, la longitud de los tramos de arranque no termina de cuadrarla del todo. Hay 3-4 casos de los 20 que lo detecta, pero la longitud del tramo no la hace tan bien como me gustaría. Pues bueno, hay aún hay margen de mejora, aunque la verdad que funciona bastante bien. Y el objetivo es, igual que hemos identificado una función para el tramo de arranque, hacer otra igual para el tramo de saturación. Cuando gastemos los tramos identificados por las funciones automáticas y no los tramos que hemos cogido nosotros a mano, también esperamos que los resultados de la gramática mejoren. Vale, pues ya está, si quieres pasar. Vale, por último, pues hablar un poco de en qué estamos trabajando actualmente y un poco del trabajo a futuro. Por un lado tenemos el delay, respecto al tema del delay de las variables. Estábamos pensando en modificar la gramática de forma que, en vez de tener solamente
un conjunto de valores a lo largo del tiempo y considerar que es un retardo promedio, intentar aumentar un poco la gramática de cara a tener posibles combinaciones variables, es decir, que en función de X variables se tomen un conjunto concreto de retardos y en función de otras pues vayan modificándose. Luego, de cara a trabajo futuro, estuvimos pensando en trabajar con transformadas de Laplace o con los wavelets, lo cual pues se quedó como un campo abierto, pero no por ello descartable. O sea, tenemos intención de poder hacer algunas pruebas. Luego tenemos el tema de mejorar las expresiones expertas en la gramática. Actualmente pues hemos visto que ese comportamiento para el arranque es un planteamiento válido, pero sería interesante a lo mejor no guiarlo tanto y ver qué combinaciones nos propone la propia gramática, o hacer otros análisis también para el caso, por ejemplo, de saturación o para el caso normal, para ver cómo vamos a tratarlo. Luego tendremos la función de identificación en tramos de saturación, como bien ha dicho Marcos, es el siguiente punto a tratar. Y por último, como bien hemos dicho al principio de la presentación, esto se trataba de un problema multiobjetivo, del cual solamente nos hemos estado enfocando en uno de ellos, y sería interesante incorporar la segunda variable para plantear, o sea, ver el problema como un conjunto, como un elemento completo. Y eso sería todo. Preguntas. Una cuestión, por lo que has dicho de la transformada de Laplace.